¿Qué ocurriría si te dijera que todo lo que sabes sobre el Apocalipsis podría no ser lo que realmente te han contado? Durante siglos, este concepto ha sido uno de los más discutidos, malinterpretados y utilizados para predecir el fin del mundo. Pero, ¿y si te dijera que el Apocalipsis no solo habla del futuro, sino que también tiene un profundo significado para los tiempos en los que fue escrito? La imagen tradicional que tenemos del Apocalipsis es la de una serie de eventos catastróficos: terremotos, plagas, fuego, cielos que se oscurecen y un reino de oscuridad que se apodera de la tierra. Pero, ¿es esta la interpretación correcta? Para entender el Apocalipsis, debemos situarnos en su contexto original, y es aquí donde las cosas se vuelven realmente fascinantes. El Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, fue escrito por el apóstol Juan de Patmos, quien se encontraba exiliado en la isla de Patmos a fines del siglo I después de Cristo. ¿Por qué? Porque, al igual que muchos cristianos en esa época, Juan estaba siendo perseguido por las autoridades romanas debido a su fe. El Imperio Romano, en ese tiempo, era hostil hacia el cristianismo, y los cristianos enfrentaban constantes persecuciones y opresión. Es en este escenario de desesperanza y sufrimiento donde las visiones apocalípticas de Juan cobran sentido. La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa revelación o desvelamiento. Lo que muchos no saben es que este texto, en lugar de ser simplemente una serie de predicciones sobre el fin del mundo, es también un mensaje de esperanza para los cristianos que vivían bajo la amenaza de la violencia y la represión. Si bien es cierto que en el Apocalipsis se mencionan eventos catastróficos y juicios divinos, el mensaje principal subyacente es uno de resistencia y superación frente a las adversidades del momento. Juan, al escribir sus visiones, no solo estaba describiendo un futuro apocalíptico, sino que estaba haciendo una crítica directa al Imperio Romano y a la opresión que los cristianos sufrían. Una de las imágenes más poderosas que se presentan en el Apocalipsis es la de los 4 jinetes, quienes simbolizan la guerra, la peste, el hambre y la muerte. Estos jinetes no necesariamente deben ser vistos como personajes de una futura catástrofe, sino como representaciones de las fuerzas destructivas que ya estaban presentes en el mundo romano. Por ejemplo, la guerra era una constante en el Imperio Romano. Las enfermedades y las plagas azotaban a la población, y el hambre era una realidad para muchas de las clases bajas. Los jinetes son, en muchos sentidos, una alegoría de los problemas reales que las personas enfrentaban en ese entonces. Es crucial entender que el Apocalipsis, al estar lleno de símbolos y metáforas, está destinado a ser interpretado de manera profunda, no necesariamente como un pronóstico literal. Otro aspecto relevante del Apocalipsis es el simbolismo que rodea la figura de la bestia, que aparece en el capítulo 13. Durante siglos, la figura de la bestia ha sido asociada con el anticristo o un dictador futuro, pero algunos estudiosos sugieren que la bestia podría representar al propio Imperio Romano y, en particular, a los emperadores que exigían ser adorados como dioses, como Nerón o Domiciano. En este contexto, la bestia no es una entidad de un futuro lejano, sino una crítica directa a la idolatría y la corrupción de la Roma imperial, un sistema político y religioso que oprimía y perseguía a los cristianos. De hecho, el número 676, que se asocia con la bestia, podría ser una referencia numérica al emperador Nerón, quien gobernaba durante una de las persecuciones más sangrientas contra los cristianos. Ahora bien, lo que muchos ignoran es que el Apocalipsis también tiene una dimensión internacional. Aunque muchos lo interpretan como un texto que solo habla de la destrucción de Roma, hay interpretaciones más globales que sugieren que las lecciones del Apocalipsis van más allá de la historia antigua. De hecho, algunos piensan que el Apocalipsis puede ser visto como un modelo para enfrentar cualquier tipo de tiranía o opresión en cualquier parte del mundo, ya sea bajo el yugo de una dictadura, una invasión extranjera o incluso la lucha contra los sistemas económicos que mantienen a las personas en la pobreza. Las enseñanzas del Apocalipsis tienen relevancia aún en los tiempos modernos. Entonces, si el Apocalipsis no solo habla de un futuro distante, sino también de la lucha contra las injusticias del presente, ¿qué significa realmente el Apocalipsis para nosotros hoy? Este es el punto que exploraremos a lo largo de este video, desentrañando las capas de misterio y simbolismo que han sido mal interpretadas o pasadas por alto durante siglos. Te invito a acompañarme en este viaje de descubrimiento, porque lo que creías saber sobre el Apocalipsis puede cambiar para siempre.
Para comprender el Apocalipsis y sus profecías, es importante profundizar en el contexto histórico y teológico en el que fue escrito. Este libro, también conocido como el Libro de la Revelación, es el último del Nuevo Testamento y fue redactado por el apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús, aproximadamente en el año 95 después de Cristo. En esa época, el cristianismo era una religión minoritaria que enfrentaba severas persecuciones bajo el gobierno del emperador Domiciano. A los cristianos se les obligaba a adorar al emperador, y aquellos que se negaban a hacerlo sufrían torturas, exilio o incluso la muerte. El contexto social y político de la época jugó un papel crucial en la forma en que Juan experimentó y escribió sus visiones. Durante ese tiempo, la Roma imperial estaba en su apogeo, y su poder absoluto era una amenaza para cualquier movimiento religioso que no se sometiera al culto imperial. En este ambiente, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar aislado en el mar Egeo. A pesar de su exilio, Juan experimentó una serie de visiones apocalípticas que fueron lo que finalmente dio lugar al Apocalipsis. El mensaje central del Apocalipsis, aunque oscuro y lleno de símbolos, no era solo una advertencia de un inminente juicio final. También servía como una fuente de esperanza para los cristianos perseguidos, ya que les aseguraba que, a pesar de la opresión que sufrían, al final, Cristo regresaría para traer justicia y vencer al mal. La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa revelación o desvelamiento. En lugar de ser un libro de terror sin más, el Apocalipsis revela un plan divino para la humanidad y la restauración de un mundo nuevo, sin sufrimiento ni maldad. El simbolismo en el Apocalipsis, de lo divino a lo humano. Uno de los aspectos más poderosos y complejos del Apocalipsis es el uso del simbolismo. Este libro está lleno de imágenes poderosas que no solo tienen un significado literal, sino también uno profundo y diverso que ha dado pie a diferentes interpretaciones a lo largo de los siglos. Al leer el Apocalipsis, nos encontramos con criaturas míticas, ángeles, bestias, números y símbolos que requieren de un análisis más profundo para entender su verdadero mensaje. Uno de los símbolos más conocidos es el de los 4 jinetes del Apocalipsis, que aparecen en el capítulo 6. Estos jinetes representan las fuerzas destructivas que acabarán con el mundo tal como lo conocemos. El primer jinete, montado sobre un caballo blanco, es conquista o victoria, simbolizando el poder y la expansión de las fuerzas imperiales. El segundo jinete, sobre un caballo rojo, es guerra, que simboliza la violencia, la destrucción y el conflicto. El tercer jinete, montado sobre un caballo negro, es hambre, que refleja la escasez de recursos, la desigualdad social y la pobreza. Finalmente, el cuarto jinete, sobre un caballo pálido, es muerte, quien representa el fin inevitable y la aniquilación de todas las cosas vivas. Este simbolismo tiene una relevancia que va más allá de la predicción de catástrofes futuras. Los jinetes no solo representan el final del mundo, sino también las fuerzas presentes en la sociedad de la época de Juan. La guerra, el hambre y la muerte eran realidades cotidianas para los cristianos del Imperio Romano, que vivían bajo el temor constante de ser perseguidos o asesinados. La opresión y el sufrimiento que los primeros cristianos experimentaban se reflejan perfectamente en estos jinetes, y aún hoy, estos símbolos siguen representando las fuerzas que destruyen la humanidad. Pero el Apocalipsis no solo está lleno de imágenes negativas, también tiene una serie de símbolos que representan la esperanza y la redención. Uno de estos es el Cordero de Dios, una figura central que aparece como un sacrificio puro y sin mancha que representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el mal. El Cordero es el símbolo de Cristo resucitado, quien, a pesar de su sufrimiento y muerte en la cruz, triunfa al final sobre las fuerzas del mal. Este símbolo del Cordero es clave para entender que, aunque el Apocalipsis describe eventos de destrucción, también es un mensaje de justicia y restauración para los fieles. Otro símbolo crucial en el Apocalipsis es el de la ciudad celestial. En los últimos capítulos del libro, se describe una nueva Jerusalén que descenderá del cielo, donde no habrá más sufrimiento, ni muerte, ni dolor. Esta ciudad representa el fin del sufrimiento humano y la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios. Un lugar de paz, luz y justicia. Interpretaciones modernas del Apocalipsis. Con el paso de los siglos, el Apocalipsis ha sido interpretado de diversas maneras. Para algunos es un relato literal de los eventos que marcarán el fin del mundo, mientras que otros lo ven como un texto simbólico
que habla sobre la lucha interna de la humanidad y el triunfo del bien sobre el mal. A lo largo de la historia, ha habido diferentes corrientes que han tratado de entender y contextualizar el Apocalipsis. Una de las interpretaciones más conocidas es la visión premilenialista. Los premilenialistas creen que el Apocalipsis predice un futuro literal en el que Cristo regresará a la tierra para establecer un reinado de 1000 años de paz. Este regreso de Cristo marcaría el fin de la lucha entre el bien y el mal, la destrucción de la maldad y el juicio final. Este enfoque ha sido popular en algunos círculos protestantes y ha influido en muchas visiones modernas del fin del mundo. En la década de 1990, algunos grupos cristianos predecían que el fin del mundo ocurriría en el año 2000, basándose en las profecías del Apocalipsis. Sin embargo, esta predicción no se cumplió, lo que llevó a una reevaluación de las creencias. Sin embargo, muchos teólogos contemporáneos argumentan que el Apocalipsis no debe ser interpretado literalmente, sino que es una crítica profética contra los sistemas opresivos. En lugar de ser una simple predicción del fin del mundo, el Apocalipsis es un llamado a la resistencia espiritual. Los cristianos de la época romana enfrentaban persecuciones y sufrimientos, y el Apocalipsis les ofreció consuelo, asegurándoles que el mal no prevalecería para siempre. Esta interpretación se enfoca en la lucha contra las injusticias del poder, la corrupción y la tiranía, y cómo los cristianos deben mantenerse firmes en su fe a pesar de las adversidades. El enfoque alegórico o psicológico también es relevante. Carl Jung, el célebre psicólogo suizo, interpretó el Apocalipsis como un reflejo de las luchas internas del ser humano. Para Jung, los símbolos del Apocalipsis, como la bestia, los jinetes y el cordero, representan aspectos del inconsciente colectivo de la humanidad. En su visión, las batallas que se libran en el Apocalipsis no son solo externas, sino también internas. Son las luchas entre las fuerzas del bien y del mal dentro del ser humano. Desde esta perspectiva, el Apocalipsis se convierte en un símbolo del proceso de transformación psicológica, en el que el individuo debe enfrentarse a sus miedos y sombras internas para lograr la redención personal. En la actualidad, el Apocalipsis sigue siendo un tema central de debate teológico. Muchos estudiosos lo interpretan como una crítica a las estructuras de poder que someten al pueblo y a los que sufren, desde el Imperio Romano hasta las potencias coloniales o incluso los sistemas políticos contemporáneos. Esta visión lo convierte en un texto timeless, que ofrece una reflexión constante sobre los problemas humanos. La lucha contra la tiranía, el dolor, la opresión y la injusticia nunca ha sido más relevante que en los tiempos actuales, con las guerras, las crisis políticas y los problemas sociales que afectan a tantas naciones. El Apocalipsis, en la cultura popular. El Apocalipsis ha dejado una huella profunda en la cultura popular. Desde el cine hasta los cómics, las referencias al fin del mundo y los símbolos del Apocalipsis siguen siendo populares. Películas como La Profecía, Terminator o Mad Max, y libros como El último hombre o The Road exploran la idea del fin del mundo y la lucha por la supervivencia, utilizando imágenes y metáforas similares a las que encontramos en el Apocalipsis. Además, la figura del Anticristo ha sido uno de los personajes más recurrentes en la literatura y el cine. Desde la película El Exorcista hasta novelas como El Código da Vinci, la figura del Anticristo se ha asociado con el mal absoluto y el enfrentamiento final entre las fuerzas divinas y demoníacas. En muchos casos, la historia del Anticristo se ha distorsionado y manipulado para crear relatos de terror, pero la figura sigue siendo una representación del poder destructivo que, según las Escrituras, deberá ser derrotado en el futuro. El Apocalipsis es, sin duda, uno de los textos más misteriosos y complejos de la Biblia. A través de sus visiones y símbolos, ofrece tanto advertencias como consuelo, destacando la lucha eterna entre el bien y el mal. Ya sea leído como una predicción literal del fin del mundo o como una metáfora de la resistencia humana frente a la opresión, el Apocalipsis sigue siendo un texto relevante para nuestro tiempo. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y sociales, y nos invita a encontrar esperanza y redención incluso en los momentos más oscuros. El Apocalipsis sigue siendo una revelación, una luz en la oscuridad, tanto en la historia como en la cultura popular. El Apocalipsis ha sido un tema fundamental en estudios teológicos, históricos, culturales y filosóficos. A lo largo de los siglos,
ha sido objeto de diversas interpretaciones y teorías, tanto literarias como científicas, que han tratado de desentrañar su significado más allá de su contexto religioso. A continuación, se explorarán nuevos enfoques y teorías que nos permiten mirar el Apocalipsis bajo diferentes luces, y cómo estas interpretaciones podrían arrojar un nuevo entendimiento sobre los eventos que nos aguardan o sobre los mensajes más profundos que encierra este libro. 1. La perspectiva psicológica. El Apocalipsis como proceso interno. Una de las interpretaciones más fascinantes del Apocalipsis proviene de la psicología, especialmente en el campo de la psicología analítica, la cual fue desarrollada por Carl Jung. Este enfoque propone que el Apocalipsis no debe verse solamente como un relato externo sobre el fin del mundo, sino como un proceso interno de transformación psicológica. Desde este punto de vista, las visiones apocalípticas que describe el libro de Juan, como los 7 sellos, los 4 jinetes y las bestias, no son meramente representaciones de eventos futuros, sino que reflejan luchas internas dentro de cada individuo. Jung interpretó los símbolos del Apocalipsis, tales como la figura del Cordero, como arquetipos de nuestro inconsciente colectivo, que están relacionados con los conflictos emocionales y los aspectos sombríos de nuestra psique. Por ejemplo, el Anticristo, en la interpretación junguiana, podría simbolizar el aspecto oscuro de la personalidad humana, la parte reprimida que alberga todos los deseos y temores negativos. El Apocalipsis, entonces, no solo se refiere a una batalla externa entre el bien y el mal, sino a una lucha interna entre los diferentes aspectos del ser humano, representados por el Cordero y la Bestia. Esta lucha refleja el proceso de individuación, un concepto fundamental en la psicología junguiana, que se refiere al viaje hacia la integración del yo y la aceptación de las sombras interiores. El viaje de Juan en el Apocalipsis podría, por lo tanto, verse como un proceso de autoconocimiento, donde se enfrenta a sus miedos y prejuicios más profundos, finalmente alcanzando la iluminación espiritual y el renacimiento, simbolizados por la Nueva Jerusalén al final del libro. En este sentido, la gran batalla en el Apocalipsis es, en realidad, una batalla psicológica que cada individuo libra consigo mismo para superar sus limitaciones y alcanzar un estado de conciencia superior. 2. El enfoque histórico. El Apocalipsis como crítica política y social. Más allá de la interpretación religiosa y psicológica, el Apocalipsis también se ha considerado un documento crítico sobre las estructuras de poder de la época en la que fue escrito. Los teólogos y estudiosos históricos sugieren que el libro no solo fue escrito para consolar a los cristianos perseguidos, sino también para denunciar el abuso de poder del Imperio Romano, el cual se consideraba a sí mismo divino y demandaba adoración. Las bestias y el Anticristo han sido identificados en gran medida como símbolos de la opresión imperial. Se considera que la bestia que emerge del mar en el capítulo 13 podría ser una representación del emperador Nerón, cuyas políticas autoritarias y brutales contra los cristianos fueron temidas durante el periodo del Apocalipsis. En la misma línea, el número 666 asociado con la bestia se ha interpretado de diversas maneras. Una de las explicaciones más comunes es que 666 representa el nombre de Nerón en un código numérico conocido como gematría, una técnica utilizada por los judíos antiguos para asignar valores numéricos a las letras del alfabeto. Así, la profecía apocalíptica estaría, en este caso, dirigida directamente contra el emperador y su régimen. El libro de Juan, por lo tanto, se podría interpretar como una obra de resistencia ante el poder absoluto de Roma, un llamado a los cristianos a mantenerse firmes en su fe y a no sucumbir a la idolatría del Estado. Esta perspectiva se refuerza cuando consideramos que la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que descenderá al final de los tiempos, se describe como un lugar donde no hay más llanto, ni sufrimiento, ni muerte. Esto contrasta directamente con la Roma imperial, un sistema que estaba marcado por la desigualdad, el sufrimiento y la opresión de las clases bajas. 3. El Apocalipsis como un texto de resistencia en la lucha por la justicia. El concepto de resistencia no solo está relacionado con las persecuciones de los cristianos en el Imperio Romano, sino también con los contextos históricos en los que las interpretaciones del Apocalipsis han tomado relevancia. En momentos de opresión e injusticia, como durante las guerras mundiales, la dictadura franquista en España o la opresión de las dictaduras latinoamericanas en el siglo XX, el Apocalipsis ha sido leído como un mensaje de esperanza y venganza divina contra aquellos que abusan del poder. El Apocalipsis, en este sentido,
se convierte en un texto subversivo que denuncia los abusos de la autoridad. A lo largo de la historia, ha sido reinterpretado por movimientos de resistencia que han encontrado en sus visiones de lucha contra el mal una fuente de empoderamiento y justificación. De esta manera, el libro no solo se limita a predecir el fin del mundo, sino que se convierte en una denuncia constante de los sistemas corruptos y opresivos que deshumanizan y esclavizan a los pueblos. 4. Interpretaciones contemporáneas. El Apocalipsis y el cambio climático. En la era moderna, el Apocalipsis también ha sido reinterpretado en el contexto de los problemas globales contemporáneos, como el cambio climático y la crisis ambiental. El lenguaje cataclísmico del Apocalipsis, con sus descripciones de desastres naturales, plagas, incendios y desbordamientos, ha encontrado ecos en las preocupaciones medioambientales de nuestros tiempos. Algunos estudiosos de la Biblia sugieren que las imágenes apocalípticas podrían interpretarse como advertencias sobre la destrucción ecológica que estamos presenciando hoy en día. Por ejemplo, el cambio climático, con sus efectos devastadores sobre los ecosistemas, los desastres naturales cada vez más frecuentes y la destrucción de hábitats en todo el mundo, se podría ver como una manifestación de los mismos principios descritos en el Apocalipsis, el fin de un orden mundial y el inicio de uno nuevo. Las profecías sobre el fin de los tiempos, en este sentido, no solo se vinculan con guerras y cataclismos, sino también con el impacto del hombre sobre el planeta. Las referencias a las plagas, la tierra quemada y los desastres naturales en el Apocalipsis podrían ser leídas como predicciones de las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación del aire y el agua, y el desequilibrio ecológico global. En este contexto, el Apocalipsis no es solo una advertencia sobre un futuro incierto, sino una llamada urgente a la acción para evitar la autodestrucción de nuestro entorno. 5. El Apocalipsis y la inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial y la tecnología avanzada también ha llevado a una nueva serie de especulaciones sobre el Apocalipsis. Con el auge de la tecnología digital, la IA y las máquinas autónomas, algunos filósofos y teóricos contemporáneos han relacionado las profecías apocalípticas con el poder creciente de las máquinas. La bestia, por ejemplo, podría ser interpretada como una representación de los sistemas tecnológicos que amenazan con deshumanizar la sociedad y controlar la vida de las personas. En este escenario, el Apocalipsis podría ser una metáfora de nuestra relación con la tecnología, y cómo los avances en la automatización, el control de los datos y la inteligencia artificial podrían representar un riesgo existencial para la humanidad si no somos capaces de manejar estos desarrollos éticamente. Las máquinas que superan a los humanos y las máquinas que controlan el destino de los seres humanos podrían ser interpretadas como el regreso de la bestia que impone un control total sobre el mundo, lo que abre una nueva puerta para las interpretaciones del fin del mundo. Al integrar estos enfoques y teorías, el Apocalipsis adquiere una profundidad renovada que trasciende su lectura tradicional, abriendo nuevos debates sobre la espiritualidad, la ética, el futuro y la lucha de la humanidad por encontrar un significado en medio de las crisis globales. 6. La dimensión simbólica y metafórica del Apocalipsis. En adición a las interpretaciones políticas, psicológicas y tecnológicas del Apocalipsis, también es crucial abordar su naturaleza simbólica. El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos potentes que han capturado la imaginación humana a lo largo de los siglos. Si bien las interpretaciones literales del texto han dominado durante gran parte de la historia, cada símbolo tiene múltiples capas de significado que, cuando se desentrañan, pueden ofrecer una comprensión más profunda del mensaje original. Una de las imágenes más destacadas en el Apocalipsis es la del Cordero de Dios. El Cordero aparece en varios momentos del texto, y es visto como el símbolo de la pureza, la sacrificio y la redención. Sin embargo, esta imagen de victoria a través del sacrificio no es simplemente un acto religioso de amor, sino que también tiene un fuerte mensaje simbólico sobre la transformación a través del sufrimiento. La conexión entre el Cordero y el sufrimiento es una metáfora poderosa de cómo los desafíos y las pruebas de la vida, aunque dolorosas, pueden llevar a la purificación y a una elevación espiritual. En este sentido, el Cordero representa la capacidad humana de trascender las adversidades y alcanzar un estado de armonía y paz, incluso en un mundo plagado por la violencia y el caos. Otro símbolo prominente del Apocalipsis es la Nueva Jerusalén,
que es descrita en los capítulos finales como una ciudad celestial que desciende del cielo. Esta ciudad es símbolo de un orden divino, justo y perfecto, libre de sufrimiento y corrupción. Sin embargo, es importante señalar que la Nueva Jerusalén no solo es una representación del cielo, sino también de la esperanza de una transformación radical de la tierra. En este sentido, el Apocalipsis tiene un mensaje de renovación, y no solo de destrucción. La ciudad celestial simboliza un ideal de unidad y justicia que la humanidad debe aspirar a alcanzar, pero que solo será posible si las personas logran superar sus defectos más profundos y los sistemas corruptos de poder. Algunos estudiosos de la Biblia han sugerido que la Nueva Jerusalén representa la utopía que los seres humanos pueden crear colectivamente, basada en los principios de amor, equidad y respeto mutuo. En lugar de ver el Apocalipsis como un evento que marcará el fin del mundo, podemos verlo como un desafío a la humanidad para que se esfuerce por crear un mundo más compasivo y cooperativo. Esta interpretación resalta la importancia de trabajar por un futuro mejor y de no rendirse ante la desesperanza. 7. El papel del Apocalipsis en la cultura popular, de las predicciones a la ciencia ficción. A lo largo del siglo XX y XXI, el Apocalipsis ha evolucionado en su forma de ser entendido, desde un texto religioso hacia un fenómeno cultural. Las interpretaciones modernas del Apocalipsis se han reflejado ampliamente en la cultura popular, especialmente en películas, libros y series de televisión. La imagen de un fin del mundo ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción, con historias que imaginan escenarios de catástrofes globales, guerras nucleares, pandemias y otras formas de destrucción. Películas como Mad Max, 2012 y The Road, así como series como The Walking Dead, han capturado el interés de las audiencias al representar el colapso de la civilización y la lucha por la supervivencia en un mundo devastado. Estas representaciones han tomado elementos directamente de las visiones apocalípticas de la Biblia, pero las han reconfigurado para encajar en un mundo contemporáneo marcado por la ansiedad existencial ante los problemas globales, como el cambio climático, el terrorismo, las crisis económicas y la falta de seguridad. Lo que es fascinante es cómo el misterio y la ansiedad inherentes al Apocalipsis se han filtrado en la imaginación colectiva. El fin del mundo, en lugar de ser visto exclusivamente desde una óptica religiosa, se ha convertido en un tema culturalmente relevante que resuena con las preocupaciones del día a día. El Apocalipsis ya no es solo un evento celestial, sino que se ha convertido en una metáfora de las crisis sociales, los desastres naturales y las amenazas globales que percibimos en la vida cotidiana. En esta nueva interpretación cultural, las visiones apocalípticas tienen una función catártica, ayudan a las audiencias a procesar el miedo a lo desconocido y, a través de la representación de la catástrofe, nos permiten reflexionar sobre la fragilidad de nuestra civilización. Al mismo tiempo, muchos relatos de ciencia ficción sobre el Apocalipsis ofrecen mensajes de esperanza, sugiriendo que, incluso después de la destrucción, la humanidad puede encontrar la forma de reconstruir y renovar. En este contexto, la cultura popular se convierte en una forma de canalizar las ansiedades colectivas y explorar las posibilidades de transformación personal y social que el Apocalipsis, como fenómeno simbólico, encierra. 8. El Apocalipsis y la esperanza en el caos. Una de las características más intrigantes del Apocalipsis es su capacidad para mezclar destrucción con renacimiento. La narrativa apocalíptica, por más sombría que sea, también lleva consigo un profundo mensaje de esperanza. A lo largo de las visiones que presenta el libro, el caos y la devastación siempre dan paso a la resurrección y a la creación de un nuevo orden. La destrucción del viejo mundo es seguida por la edificación de una nueva Jerusalén, un lugar de paz y armonía. Este mensaje de esperanza a través de la adversidad es uno de los aspectos más relevantes del Apocalipsis en el contexto contemporáneo. Hoy en día, las personas viven sumidas en una constante incertidumbre debido a los eventos que afectan al planeta, desde crisis políticas hasta desastres naturales. Las interpretaciones modernas del Apocalipsis nos recuerdan que el fin de un ciclo puede ser el inicio de algo nuevo, y que la esperanza no se encuentra solo en la quietud, sino en la capacidad de regenerarse tras la adversidad. Este concepto también resuena con las experiencias personales de muchas personas que atraviesan por dificultades y luchas internas, pero que finalmente logran encontrar renovación y crecimiento.
la esperanza en el Apocalipsis. Entonces, no es solo una expectativa pasiva de que todo se arreglará al final, sino un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad tiene el potencial de evolucionar y renacer. Esta idea es crucial para las interpretaciones espirituales y filosóficas modernas del Apocalipsis, y también ofrece una reflexión valiosa para aquellos que enfrentan sus propias luchas personales. Con esto concluimos con que es un mensaje de transformación y reflexión. El Apocalipsis sigue siendo uno de los textos más influyentes y debatidos en la historia de la humanidad. Lejos de ser una simple predicción de un futuro catastrófico, sus capas de significado invitan a reflexionar sobre la lucha entre el bien y el mal, la transformación interior, la justicia y la resiliencia humana. Ya sea a través de las interpretaciones psicológicas, políticas, sociales o culturales, el Apocalipsis nos ofrece un poderoso recordatorio de la fragilidad y la fortaleza humanas, y de la importancia de mantener la esperanza en tiempos de crisis. Este mensaje, de renovación tras el caos, sigue siendo relevante hoy en día, y tal vez nunca haya sido tan importante como ahora, en un mundo donde el futuro parece estar lleno de incertidumbre. Sin embargo, el Apocalipsis también nos ofrece una lección valiosa. La transformación es posible, tanto a nivel personal como colectivo, si somos capaces de enfrentar la adversidad con sabiduría y solidaridad. Es probable que el fin de los tiempos no llegue de la manera que imaginamos, pero el Apocalipsis sigue siendo una fuente poderosa de reflexión, consuelo y guía en la búsqueda de un futuro mejor. A lo largo de este video, hemos desentrañado las complejidades del Apocalipsis, no solo como un conjunto de visiones proféticas y cataclísmicas, sino como un simbolismo cargado de lecciones profundas y transformadoras. A través de los diversos enfoques que hemos explorado, desde su contexto histórico y cultural hasta sus interpretaciones modernas y simbólicas, hemos demostrado que el Apocalipsis es mucho más que una simple descripción de eventos catastróficos. Es, ante todo, una reflexión sobre el estado humano, sus debilidades y sus posibilidades de redención. Y aunque la narrativa del fin del mundo pueda parecer desoladora, en ella también encontramos semillas de esperanza y de renovación. Uno de los aspectos más fascinantes del Apocalipsis es cómo, a lo largo de los siglos, ha logrado mantener su relevancia y aplicabilidad a las circunstancias cambiantes de cada época. En su origen, durante el tiempo del Imperio Romano, las visiones de Juan sobre el fin de los tiempos reflejaban una lucha contra el poder opresivo y un llamado a la resistencia de las fuerzas de la injusticia. Este contexto ha dado paso a múltiples lecturas modernas que siguen usando las imágenes apocalípticas para hablar de la lucha contra el mal, ya sea en forma de desastres naturales, conflictos bélicos o incluso las dificultades personales que enfrentamos cada día. En este sentido, el Apocalipsis sigue siendo una poderosa herramienta de reflexión y transformación. El mensaje de esperanza es quizás uno de los más fundamentales que hemos descubierto. A pesar de las imágenes de destrucción y caos, el libro nos habla también de la posibilidad de renovación, redención y resurrección. Como hemos visto, la Nueva Jerusalén no es solo un lugar celestial, sino un símbolo de lo que podemos construir aquí en la tierra si somos capaces de superar nuestras diferencias y trabajar en unidad por un bien común. Este aspecto de transformación es clave, pues nos recuerda que el futuro no está predeterminado ni marcado solo por fuerzas externas. Nosotros, como individuos y colectividad, tenemos el poder de actuar, de cambiar y de construir un mundo mejor. La noción de que el Apocalipsis no es necesariamente un acontecimiento único o final, sino un proceso de transformación continua, es algo crucial para comprender su mensaje. Cada uno de nosotros atraviesa constantemente sus propios apocalipsis personales. Enfrentamos pérdidas, fracasos, miedos, pero también tenemos la oportunidad de renacer. El fin de una etapa de nuestra vida puede dar paso a una nueva, y, en ese sentido, el Apocalipsis es una metáfora constante de esa renovación. Este enfoque puede brindarnos consuelo y fuerza para superar las adversidades que parecen insuperables. Además, no podemos olvidar el impacto que las interpretaciones del Apocalipsis tienen en nuestra cultura popular actual. Como mencionamos anteriormente, los temas apocalípticos continúan siendo explorados en películas, libros y series de televisión, donde el fin del mundo se presenta a menudo como un desafío que nos invita a repensar nuestras prioridades y valores. En muchos de estos relatos,
La humanidad no es simplemente destruida, sino que tiene la oportunidad de reconstruir algo mejor. Este enfoque ofrece un potente recordatorio de que el apocalipsis no es el final, sino un proceso de evolución hacia algo más grande y más fuerte. Es fundamental reflexionar también sobre el impacto de estas narrativas apocalípticas en nuestra psique colectiva. La ansiedad y el temor a lo desconocido pueden ser aspectos inevitables de la condición humana. Sin embargo, el Apocalipsis nos invita a no temer al cambio, sino a verlo como una oportunidad para redefinirnos y para redescubrir lo mejor de nosotros mismos. En lugar de rendirnos ante la fatalidad, podemos elegir ser agentes activos en la creación de un futuro más justo, más equitativo y sobre todo más humano. En conclusión, el Apocalipsis es mucho más que una advertencia sobre el fin del mundo. Es un mensaje de transformación y renovación, una invitación a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras creencias y la forma en que nos relacionamos con el mundo y con los demás. A lo largo de la historia, ha sido interpretado y reinterpretado y sigue siendo una fuente de inspiración para pensar sobre el futuro, sobre el significado de nuestras vidas y sobre la posibilidad de alcanzar la redención. Este video ha sido solo un vistazo a las complejidades de un texto que ha dejado una huella profunda en nuestra historia espiritual, cultural y social. Pero el Apocalipsis sigue siendo un misterio, un rompecabezas que cada uno de nosotros debe intentar entender por su cuenta, tomando lo que resuene con nuestra vida y nuestro contexto. Si te ha interesado este tema, no dudes en suscribirte a nuestro canal Religiones Explicadas, para seguir explorando otros temas fascinantes sobre el mundo de las creencias y las religiones. Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué piensas sobre las profecías apocalípticas y qué interpretación les das tú. Si te ha gustado este video, compártelo con amigos que también estén interesados en comprender mejor las historias y los secretos detrás de las religiones. Además, te invitamos a ver nuestros otros videos relacionados, donde seguimos explorando la rica simbología y los significados ocultos en los textos religiosos más importantes. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y reflexión. Nos vemos en el próximo video. Con este cierre, hemos completado una reflexión sólida y estimulante sobre el Apocalipsis, subrayando tanto los aspectos transformadores como esperanzadores de este antiguo texto. Se concluye con un llamado a la acción claro y motivador, animando a la audiencia a participar y a seguir aprendiendo en el canal.